En la sala de espera del hospital de un pequeño pueblo en España, la atmósfera era tensa, a pesar de que los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las viejas ventanas. En un rincón, sentada en una silla de plástico, estaba María, una niña de 6 años, con una expresión de inquietud en su rostro. A su lado, un hombre que ella llamaba papá, pero en sus ojos había un destello de miedo y duda. En sus manos, sostenía un trozo de papel arrugado, un viejo recibo que había encontrado en el suelo. María estaba dibujando, pero no flores ni arcoíris, como haría cualquier niño. En su dibujo había un hombre acostado en una cama, conectado a extraños tubos, y los ojos del médico estaban pintados de rojo. En su mano, sostenía una jeringa de la que goteaba un líquido. María López, llamó una enfermera desde el mostrador. La niña se sobresaltó apretando el dibujo contra su pecho y mirando al hombre a su lado con un miedo palpable, como un pequeño animal que teme ser atrapado. «Vamos, María», dijo el hombre levantándose. Su voz carecía de la calidez paternal, sonaba fría y mecánica. María se levantó lentamente sin soltar el dibujo. Al pasar junto al mostrador, la enfermera, que llevaba años trabajando allí, observó a la niña con atención. Algo no estaba bien. En su mirada hacia el hombre no había la confianza que debería existir entre un padre y su hija. La puerta del consultorio se abrió y el doctor Javier Martínez, un médico de unos 50 años, los recibió con una sonrisa amable. «Hola, ¿qué te duele?», preguntó. Fue el hombre quien respondió primero: «María lleva 2 semanas con dolor de estómago y fiebre. No ha podido dormir bien por las noches». El doctor dirigió su mirada a la niña. «¿Dónde te duele más, María?». Pero ella solo asintió en silencio, manteniendo el dibujo apretado en su mano. «Quizás haya comido algo en mal estado», sugirió el médico. Sin embargo, María susurró: «Mamá, mamá», dijo, «no lo hagas». La sala se llenó de un silencio inquietante. El rostro del hombre se tensó, pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada. «Últimamente ha estado teniendo sueños extraños», continuó el hombre como si intentara desviar la atención. «Su madre falleció el año pasado». La mirada del doctor se volvió cautelosa. Algo no encajaba. El comportamiento de la niña, la frialdad del hombre y el dibujo en sus manos eran señales de alerta. «María, ¿puedes mostrarme lo que has dibujado?», pidió suavemente el doctor. La niña negó con la cabeza, lanzando una mirada furtiva al hombre. En sus ojos se leía el miedo. «Está bien, María». «El doctor es bueno», dijo el hombre, pero su tono revelaba una amenaza velada. El doctor Martínez comenzó el examen habitual, escuchando su corazón y midiendo la temperatura, pero en cuanto tocó su abdomen, la niña se encogió. «¿Te duele?», preguntó el médico. María asintió y su expresión no solo mostraba dolor, sino algo más profundo. «Hagamos una ecografía para entender mejor lo que sucede», sugirió el doctor. Mientras se dirigían al gabinete, María mantenía el dibujo pegado a su pecho, sin soltarlo ni siquiera cuando se recostó en la camilla. El doctor encendió el aparato y aplicó un gel frío en su abdomen. La niña se estremeció por el frío, pero lo que apareció en la pantalla dejó al médico paralizado. Su mano temblaba mientras su mirada se tornaba cada vez más tensa. En su abdomen había marcas de cortes y cicatrices quirúrgicas evidentes. Para una niña de 6 años, eso era imposible. Pero lo más aterrador era que las marcas no eran recientes, ya estaban comenzando a sanar. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró el doctor. «¿Hay algo malo?», preguntó el hombre, pero su voz sonaba más irritada que preocupada. El doctor continuó mirando la pantalla. En ese momento el dibujo se deslizó de las manos de María al suelo. En el papel, el hombre de la bata blanca tenía ojos rojos y una jeringa de la que goteaba sangre. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor. No era solo la fantasía de una niña. María preguntó con voz temblorosa. «¿Quién es este hombre en tu dibujo?». La niña permaneció en silencio.
Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pesadas, como si intentara contar algo para lo que no tenía fuerzas. Había aprendido que ni siquiera podía llorar. En ese momento el doctor Martínez comprendió que algo horrible le había sucedido a esa niña, y que tal vez aún estaba sucediendo. De sus labios salió un susurro apenas audible: mamá decía que debía correr, pero no pude. Con esas palabras el consultorio se llenó de un silencio mortal. La mano del médico seguía temblando, y en la pantalla del monitor se veían claramente las pruebas. La aterradora verdad apenas comenzaba a salir a la luz. Esa noche el doctor Martínez no pudo cerrar los ojos. La imagen de la ecografía de María no salía de su mente. Las marcas en su pequeño cuerpo no eran accidentales, eran cortes deliberados. ¿Pero por qué? A la mañana siguiente, al llegar al hospital, el doctor Martínez comenzó a hacer preguntas a sus colegas, sin atreverse a ser directo. Si sus sospechas eran erróneas, podría estar acusando injustamente a una persona inocente. ¿Hemos tenido niños que hayan pasado por operaciones en el abdomen últimamente?, preguntó. La enfermera Ana frunció el ceño. Bueno, hace unos días tuvimos a un niño con apendicitis. Lo enviamos a un hospital más grande. Aquí casi no operamos a niños. El doctor asintió. Era cierto. En el hospital de la localidad solo se realizaban exámenes simples. Entonces, ¿qué le pasaba a María? Durante el almuerzo el doctor Martínez recorrió el hospital, esperando notar algún detalle. En el sótano, en el almacén de suministros, se encontró con la abuela Ana. Había trabajado allí como limpiadora durante más de 20 años. Quedándose viuda a una edad temprana, consideraba el hospital su segundo hogar. Conocía cada rincón y recordaba casi a todos los pacientes por su rostro. Abuela Ana, ¿has visto a una niña llamada María ayer?, preguntó el médico. La mano de la mujer, que sostenía un trapo, se detuvo. ¿María? La de 6 años. Sí, la vi. La abuela Ana pensó por un momento y luego asintió. La había visto antes. El corazón del doctor Martínez latía más rápido. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 6 meses. Ella vino con otra mujer. Era hermosa, siempre sonriendo. María estaba feliz a su lado, corriendo por el pasillo. ¿Cómo era esa mujer?, preguntó el doctor. De estatura media, con el cabello ondulado hasta los hombros. Ah, sí, siempre llevaba un collar azul. Un pequeño colgante en forma de mariposa. A María le encantaba tocarlo. El doctor comenzó a anotar rápidamente en su cuaderno. ¿No recuerdas su nombre? Zoe, creo que era Zoe, dijo la abuela Ana. Lo escuché en el registro. Pero es extraño. Esa Zoe siempre llamaba a María hija. Y el hombre de ayer la llamaba solo por su nombre y María. La abuela Ana bajó la voz. Parece que tenía miedo. En el pasillo, mientras el hombre iba al baño, la niña miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que él regresara. Las sospechas del doctor Martínez empezaban a convertirse en certeza. Abuela Ana, ¿has visto a Zoe recientemente? No. La última vez fue a finales de marzo. Ella vino con María y luego no volvió a aparecer. Finales de marzo. El médico recordó ese tiempo. En el hospital hubo una emergencia. Una mujer joven fue llevada a la sala de reanimación. Abuela, ¿recuerdas a la paciente que llevaron a reanimación a finales de marzo?, preguntó el médico. El rostro de la abuela Ana se oscureció. Ah, esa Zoe. Parece que la trajeron de noche. Una pena, tan joven. ¿Qué le pasó?, preguntó el doctor. Se decía que fue un error médico. En otro hospital le hicieron una operación. Algo salió mal. La trasladaron de urgencia aquí. Pero la abuela Ana sacudió la cabeza. Por la mañana, ella murió.
En la mente del doctor Martínez todo se mezclaba. Si Zoe era la madre de María y murió en marzo debido a un error médico, ¿quién era entonces el hombre de ayer? ¿Era realmente su padre? Abuela, ¿recuerdas algo más de esa noche?, preguntó el médico. Mientras limpiaba, la mujer frunció el ceño. Hubo algo extraño. Antes de perder el conocimiento, Zoe murmuraba, cuida de María. Y si ellos se enteran, María también está en peligro. No sé qué significaba eso, pero su voz era desesperada. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor. La imagen oscura comenzaba a tomar forma. Esa noche revisó los registros archivados de la paciente ingresada en marzo. Zoe Díaz, 29 años. Causa de muerte, shock por hemorragia abundante durante la operación. El hospital que la refirió era una clínica privada de cirugía plástica en Madrid. ¿Pero por qué Zoe se dirigió allí?, pensó el doctor. ¿Qué operación le hicieron? Llamó a la clínica. Hola. Estoy llamando sobre la paciente Zoe Díaz, que fue ingresada en marzo. Ah, ese caso. La voz al otro lado cambió. Ese asunto está cerrado. Hemos acordado no discutirlo más. Todo está resuelto con la familia. Lo siento, pero soy la hija de la paciente. No puedo decir más. La llamada se cortó abruptamente. Las sospechas del doctor Martínez se intensificaron. Claramente estaban ocultando algo. Esa noche, al regresar a casa, la abuela Ana volvió a ver a María. La niña estaba nuevamente con el mismo hombre que el día anterior, pero ahora estaban parados frente a una farmacia. La abuela Ana los observaba desde la distancia. María aún sostenía el trozo de papel arrugado y dibujaba algo. Cuando el hombre entró en la farmacia, la abuela Ana se acercó con cautela a la niña. María. La niña levantó la mirada. En sus ojos seguía habiendo miedo. Abuela, te recuerdo, dijo en voz baja. El corazón de la abuela Ana se apretó con dolor. María, ¿extrañas a tu mamá? La niña asintió en silencio y le mostró su dibujo. Esta vez era diferente. De nuevo había un hombre en bata blanca con ojos rojos, y al lado estaba la palabra mamá, pero escrita al revés. María, ¿quién es este hombre en tu dibujo? La niña miró a su alrededor y apenas audible, susurró al oído de la abuela Ana. Mamá. Mamá decía que debía correr. Ella decía que este tío hace cosas malas, pero mamá no pudo escapar. El corazón de la abuela Ana se detuvo. ¿Qué cosas malas? Él le quitó algo a mamá de la barriga, y le dolió mucho. En ese momento el hombre salió de la farmacia. María rápidamente escondió el dibujo y se quedó en silencio. Hola, abuela, saludó torpemente él. La abuela Ana lo miró detenidamente. No se parecía en nada a un padre. Su comportamiento junto a María parecía antinatural. Y lo más importante, la mirada que María le dirigía. Eres el padre de María, ¿verdad? No te había visto antes. Sí. ¿Y tú? Soy Ana Esteban. Trabajo en el hospital. Yo y la mamá de María éramos amigas. El rostro del hombre se congeló por un instante. Así que Zoe era una buena persona. Es una pena que ya no esté. Sí, es muy triste. El hombre tomó a María de la mano. Pero tenemos que irnos. Espera un momento, detuvo la abuela Ana. María, ¿quieres un dulce? La niña asintió agradecida, pero el hombre interrumpió bruscamente. No, gracias. María, no puedes comer dulces. Y mamá lo permitía, murmuró la niña. El rostro del hombre se tensó de nuevo. María, ya te dije que tu madre no está. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María, pero no lloró en voz alta.
Al ver esto, la abuela Ana sintió que algo no estaba bien. La noche Ana, la abuela de María, se encontraba en su casa revisando un viejo álbum de fotos. Entre las páginas amarillentas encontró una imagen de los primeros días de la apertura del hospital. En la fotografía en blanco y negro sonreían jóvenes médicos, pero su mirada se detuvo en un rostro en particular. El hombre de la foto se parecía inquietantemente al que había dibujado María. Bajo la imagen había un nombre, pero alguien lo había borrado deliberadamente. Ana tomó una lupa y se esforzó por leerlo. Finalmente pudo distinguir Pablo Nicolás Morozov. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué habían borrado su nombre? Y lo más inquietante, ¿por qué María lo había dibujado? Al día siguiente Ana llegó al hospital antes de lo habitual. La noche anterior había sido larga, llena de pensamientos sobre la fotografía. El nombre de Pablo Morozov no salía de su mente. Al bajar al área de descanso comenzó a observar las viejas fotos en las paredes. Eran verdaderas crónicas de la historia del hospital, desde su apertura hasta el presente. Las imágenes en blanco y negro y en color contaban historias de médicos, celebraciones y la vida cotidiana. Ana se detuvo frente a una de las fotografías. Era una foto grupal del personal de 1998. Los jóvenes médicos y enfermeras sonreían alegremente hacia la cámara. Entre ellos, una mujer destacaba especialmente. Las manos de Ana temblaron al reconocerla. Era Zoa. Pero eso era extraño, siempre había pensado que Zoa solo había estado en el hospital como paciente. ¿Por qué estaba en una foto entre los empleados? Al observar más de cerca, Ana notó que en su pecho llevaba un gafete que decía enfermera Zoa Petrova. En su cuello brillaba un collar azul con un colgante en forma de mariposa. Ana leyó la inscripción debajo de la foto: Noche de bienvenida a nuevos empleados, 1998. Nueva enfermera, asistente Zoa Petrova y jefe de anestesiología Pablo Morozov. De nuevo ese nombre, Pablo Morozov. Al pasar rápidamente a través de otras fotografías, Ana se topó con algo sorprendente. En una imagen de 1999, el nombre de Zoa Petrova estaba tachado con un marcador negro, como si alguien lo hubiera hecho intencionalmente. A partir del año 2000, Zoa había desaparecido por completo de las fotografías. ¿Qué ocurrió?, murmuró Ana. En ese momento una voz sonó detrás de ella. Abuela, ¿qué haces aquí?, preguntó Víctor, el doctor Orlov. Ana se sobresaltó y se dio la vuelta. Víctor Ivanovich. Solo estoy mirando viejas fotografías. El doctor se acercó y observó la imagen. Señaló a la mujer. Parece que he visto a esta mujer en alguna parte. Es la madre de María, dijo Ana. Pero parece que antes trabajaba aquí. La expresión de Víctor se llenó de sorpresa. ¿La misma que falleció en marzo? Sí, es ella. Es extraño que su nombre esté tachado desde 1999. Continuaron revisando las fotografías y de repente Víctor notó otro detalle. Abuela, mira, este Pablo Morozov también desapareció de las fotos después de 1999. Así era. Hasta 1998 Pablo Morozov, como jefe de anestesiología, aparecía en muchas imágenes, pero a partir de 1999 no había rastro de él. Algo debió haber ocurrido, ya que ambos, Zoa y él, habían desaparecido al mismo tiempo. Ana recordó de repente. Oh sí, en 1999 hubo un gran escándalo en el hospital. Desaparecieron muchos medicamentos controlados de la sala de operaciones. ¿Medicamentos controlados?, preguntó Víctor sorprendido. Sí, se robaron fentanilo y otros. Incluso la policía vino, pero nunca encontraron al culpable. Todo el hospital estaba en alboroto. ¿Podrían Zoa y Pablo Morozov estar relacionados con esto?, sugirió Víctor con cautela. Ana asintió. Es posible.
Por eso ambos se fueron en silencio. Víctor intentaba unir las piezas de este complicado rompecabezas. Zoa había trabajado allí. Junto a Morozov, podría haber estado involucrada en algo. Luego se fue. 20 años después, Zoa había muerto por un error médico, y su hija María. Abuela, ¿recuerdas algún detalle de esa época? Preguntó Víctor. Ana se tomó un momento para pensar. Recuerdo que Zoa presentó su renuncia de manera repentina, y unos días antes se veía muy inquieta. Siempre miraba a su alrededor y hablaba por teléfono en susurros. Parecía asustada. Sí, como si alguien la estuviera persiguiendo. Oh sí, dijo Ana golpeando sus manos. Zoa me dijo algo extraño. Si me pasa algo, cuida de mi hija. ¿De su hija? Preguntó Víctor, sorprendido. ¿Ya tenía a María entonces? No. Zoa estaba embarazada, ya se le notaba la pancita. Un escalofrío recorrió a Víctor. Eso significaba que Zoa había presentido el peligro para ella y su bebé hace 20 años. ¿Sabes a dónde se fue Zoa? Preguntó Víctor. Dijo que se mudaba a Madrid. Quería empezar una nueva vida, pero luego perdimos el contacto. Ambos miraron en silencio la fotografía. De repente Ana notó algo más. Mira esto, dijo señalando la esquina de la foto de 1998. Hay un pequeño papel adjunto. Zoa, ten cuidado. Ellos sospechan. ¿Firmado por quién? Preguntó Víctor, acercándose. Por PN, iniciales de Pablo Nicolás Morozov. Parece que él la estaba advirtiendo. Víctor leyó atentamente las palabras. Interesante, ¿a quién se refería? En ese momento, la puerta del área de descanso se abrió de golpe. Entró el jefe de mantenimiento. Víctor Ivanovich, abuela, ¿qué hacen aquí? Solo estamos mirando viejas fotografías, respondió Víctor con calma. El jefe de mantenimiento echó un vistazo a la foto y su rostro se tensó por un instante. Esas fotos traen muchos malos recuerdos. Se detuvo un momento y luego dijo. En aquel entonces sucedían cosas ilegales en el hospital. Algunos médicos robaban medicamentos controlados. Por eso Zoa y Morozov se fueron. Zoa, según tengo entendido, se fue por su embarazo, pero... ¿Pero qué? Preguntó Ana, inquieta. Morozov era el jefe. Ana y Víctor se miraron. ¿El jefe? Preguntó Ana. Sí. Morozov usaba dosis excesivas de anestésicos en los pacientes durante las operaciones y se quedaba con el sobrante para venderlo ilegalmente. ¿Entonces Zoa también estaba involucrada? Preguntó Víctor con cautela. El jefe de mantenimiento sacudió la cabeza. No, al contrario. Zoa quería denunciarlo, pero él la amenazó. Ella estaba embarazada y él le advirtió que haría daño a su bebé. Víctor sintió que le faltaba el aire. Comprendía por qué Zoa no pudo decir nada. Sí, suspiró el jefe de mantenimiento. Al final, ella se fue en silencio a Madrid. Y Morozov simplemente desapareció. Sus cosas quedaron allí, como si hubiera huido. ¿No hay posibilidad de que vuelva? Preguntó Ana con voz temblorosa. El jefe de mantenimiento los miró y sus ojos brillaron en la penumbra. Si regresa, querrá vengarse de Zoa por haber intentado delatarlo. En ese momento Víctor y Ana pensaron lo mismo. Zoa ya no estaba, pero su hija María seguía viva. Si Morozov realmente había regresado, podría intentar vengarse a través de ella. Ana volvió a mirar el rostro de Zoa en la fotografía. Ahora podía ver claramente el miedo oculto tras su brillante sonrisa. Zoa, susurró Ana. Lo que tanto temías realmente ha sucedido. Los tres llegaron a la misma conclusión: María estaba en peligro.
Esa noche Víctor Ivanovich no pudo dormir. Volvía una y otra vez a las palabras del jefe de mantenimiento, a las fotografías de hace 20 años. Pablo Morozov, Zoa Petrova, las desapariciones y los medicamentos robados estaban todos conectados. Más tarde echó un vistazo a la imagen de ultrasonido de María. Por la mañana el doctor Orlov recibió los resultados de exámenes adicionales, tomografías y análisis de sangre. Al verlos se puso pálido. En la cavidad abdominal de María había signos de múltiples cirugías. Pero lo más impactante fue el resultado del análisis de sangre. Encontraron trazas de potentes anestésicos como propofol y fentanilo, los mismos medicamentos que habían desaparecido del hospital hace 20 años. La mano de Víctor tembló. No era solo un maltrato hacia una niña. Alguien estaba realizando procedimientos médicos ilegales en esa pequeña. Decidió informar a la policía de inmediato. Sin embargo, al llegar a la comisaría, fue testigo de una escena inesperada. El hombre que había llegado con María estaba hablando con un policía. Víctor observó su conversación desde su coche. El hombre llenaba algún tipo de formulario, y el policía escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Después de un rato, el hombre salió de la comisaría. Víctor se apresuró a entrar. Hola. Quería hablar sobre la persona que acaba de presentar un informe. El policía de guardia levantó la vista. ¿Usted se refiere al niño? Sí. ¿De qué se trataba su informe? El policía revisó el formulario. El ciudadano Konstantin Volkov presentó una queja. En ella dice que el médico que atiende a su hija le está imponiendo exámenes innecesarios y plantea sospechas infundadas, causando trauma psicológico al niño. Víctor se quedó atónito. ¿Volkov? ¿Dijo que es el padre de María? Sí, afirma ser el padre biológico. ¿Y usted es el médico en cuestión? Preguntó el policía. Víctor dudó. Si comenzaba a protestar en ese momento cuando ya había una queja en su contra, sus palabras podrían parecer poco convincentes. Solo vine a proporcionar información. ¿Verificaron la identidad del señor Volkov? Por supuesto, verificamos su identificación y presentó un certificado de parentesco. El policía mostró el documento. Víctor lo examinó detenidamente y notó algo extraño. La fecha de nacimiento de María no coincidía. Señor policía, esta fecha es incorrecta. Si María tiene 6 años ahora, el policía revisó de nuevo. Es realmente extraño. Según esta fecha, la niña tendría 8 años. ¿Cuándo se emitió el documento? Ayer. Las dudas de Víctor se convirtieron en certeza. Parecía que Volkov había falsificado apresuradamente el certificado de parentesco después de su visita con María. Escuche, como médico le digo que María tiene serios problemas médicos. Hay una alta probabilidad de abuso infantil, pero su padre afirma que usted está realizando procedimientos innecesarios. En ese momento el teléfono de Víctor sonó. Era Ana. Víctor Ivanovich, hay un problema. María ha desaparecido. Ese hombre Konstantin la llevó y se la llevó a algún lugar. Ella me miraba como si pidiera ayuda. Está en peligro. Víctor se volvió rápidamente hacia el policía. Necesitamos buscar a la niña de inmediato. ¿Volkov se escapó con María? Preguntó el policía. Pero él es su padre biológico. No, no es su padre. Los documentos son falsos, y María claramente está siendo abusada. El doctor Orlov sacó los resultados de los análisis de la niña. Mire, hay trazas de procedimientos ilegales y anestésicos en su organismo. El policía miró los documentos y se puso serio. ¿Es cierto? Absolutamente cierto. Y su madre murió en marzo debido a un error médico, lo cual también parece sospechoso. El policía informó de inmediato a sus superiores, y comenzaron las búsquedas de Konstantin Volkov y María.
Mientras tanto, Ana decidió buscar a su nieta por su cuenta. Comenzó a preguntar a las personas cerca de la farmacia, donde habían visto a Volkov por última vez. El dueño de una papelería cercana dijo: «Sí, lo vi ayer». Se subió a un taxi con la niña y le dijo al conductor que la llevara a un lugar tranquilo. ¿A un lugar tranquilo?, preguntó Ana alarmada. Sí. La niña intentaba irse todo el tiempo, y él le dio algo para comer. Parecía un caramelo. El corazón de Ana se detuvo. Eso podría haber sido una droga. ¿Recuerda el número del taxi? No. Solo que el coche era azul. Ana comenzó a llamar a todas las compañías de taxis. En una, tuvo suerte. Nuestro conductor llevó a un hombre con una niña desde el área del hospital hacia las afueras, a una casa abandonada. ¿A una casa abandonada? Sí. Una vieja casa de campo en las afueras de Madrid que ha estado vacía durante años. Ana rápidamente anotó la dirección y llamó al doctor Orlov. Víctor Ivanovich, sé dónde está María. El doctor Orlov, junto con la policía, salió de inmediato hacia la dirección indicada. La casa abandonada estaba en un lugar aislado. La noche era oscura y extrañamente silenciosa. A medida que se acercaban a la casa abandonada, un ladrido rompió el silencio. ¿Escuchan eso? Parece que hay un perro atado afuera, comentó uno de los policías, frunciendo el ceño. Desde dentro de la casa no se oía ningún sonido. Demasiado silencio. El policía se acercó a la puerta y golpeó con firmeza. «Policía. Ábranse». No hubo respuesta. La abuela Ana, nerviosa, se asomó por una de las ventanas y gritó: «Víctor Ivanovich, ven aquí». A través del cristal, pudo ver el cuerpo sin vida de Konstantin Volkov en el suelo. El corazón de Ana se detuvo por un instante. Los policías forzaron la puerta y entraron en la casa. Volkov yacía muerto, un frasco vacío de medicamentos y una nota desgastada a su lado. La caligrafía temblaba. Ella sabía demasiado. Solo estaba cumpliendo órdenes. Pero no sabía que había dejado una grabación, decía la nota. Junto a Volkov había un pequeño dictáfono. Víctor Ivanovich, el doctor, presionó el botón de reproducción y la voz de Zoya resonó en la habitación. Si mi hija sobrevive, recordará todo. Y cuando lo haga, ustedes pagarán por todo. De repente un suave susurro se escuchó desde el piso de arriba. Todos se dirigieron a la escalera y, en una de las habitaciones, encontraron a María. La niña se aferraba con fuerza a una camiseta de su madre, llorando en silencio. Ana la sacó del armario con cuidado y la abrazó fuertemente. María temblaba, pero parecía que por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Sin embargo, esto no era el final de la historia. La persona mencionada en la nota de Volkov, quien daba las órdenes, seguía en libertad. El verdadero criminal se ocultaba en algún lugar cercano. Después de rescatar a María, Ana la llevó a su casa. Con el permiso de la policía, se convirtió en su tutora temporal, pero la inquietud no la dejaba en paz. Mientras el hombre que controlaba a Volkov siguiera libre, María seguiría en peligro. Esa noche, cuando la niña se quedó dormida, Ana sacó una vieja caja del desván. Dentro había cartas y fotos que ella y Zoya habían intercambiado hace 20 años. Tal vez allí encontraría alguna pista. Al revisar los papeles, Ana se topó con la última carta de Zoya, fechada en 1999. Querida Ana, creo que es hora de irme. Lo que está sucediendo en el hospital ha cruzado todos los límites. Especialmente lo que está haciendo el jefe Morozov, es indescriptiblemente horrible. Estoy embarazada, así que no puedo intervenir directamente. Pero lo que está haciendo con los pacientes de Tebeltuz es más que tráfico de drogas. Parece que es mucho más serio.
Escuché accidentalmente a Morozov hablando por teléfono y mencionando la palabra organización, y que las órdenes venían de arriba. Ana, si algo me sucede, cuida de mi hija. No quiero que se vea envuelta en este asunto sucio. Las manos de Ana temblaron. ¿Organización? Eso significaba que Pavel Morozov estaba bajo las órdenes de alguien más. A la mañana siguiente Ana le contó al doctor Orlov sobre el contenido de la carta. Decidieron investigar juntos los eventos de hace 20 años. Víctor Ivanovich bajó al archivo del hospital y comenzó a revisar documentos antiguos, listas de empleados de 1999, diarios de operaciones, registros de medicamentos. Pronto se encontró con un hecho asombroso. La cantidad de medicamentos desaparecidos en 1999 era enorme. Una sola persona no podría haber llevado a cabo tal cosa. Claramente había un grupo organizado detrás de esto, murmuró. Mientras tanto, Ana encontró en el sótano otra cosa, una vieja fotografía enmarcada, cubierta de polvo, que estaba en un rincón. Al limpiarla, vio una foto del Consejo de Administración del Hospital de 1999. En ella estaban el director y otros administradores. Sin embargo, el nombre de uno de ellos estaba tachado en negro. ¡Qué extraño! Otro nombre tachado, se sorprendió Ana. Víctor Ivanovich tomó una lupa. Al mirar más de cerca, notó un débil contorno de letras. Director de MMO. El apellido comenzaba con M. Espera, ¿podría ser Morozov?, exclamó Ana. ¿Era él el director?, preguntó, incrédulo. Al investigar más, descubrieron una verdad impactante. Pavel Morozov no solo era el jefe de anestesiología. Era el verdadero poder detrás del hospital y ocupaba un puesto en el Consejo de Administración. Además, su padre había sido uno de los fundadores de la institución. Por eso pudo llevar a cabo tales actos, asintió Ana. Víctor Ivanovich profundizó en la investigación. Al revisar los informes financieros de 1999, vio que el hospital estaba en graves pérdidas. Pero en esos mismos meses, se registraron repentinamente grandes ingresos. Su origen no estaba indicado. Dinero ilegal, dijo pensativo. Probablemente eran fondos de la venta de drogas. Mientras tanto, Ana descubrió otro documento. Era un informe interno de diciembre de 1999. Resultados de la investigación sobre el director Pavel Morozov. Sospechas de tráfico ilegal de medicamentos. Sospechas de realizar procedimientos médicos prohibidos en pacientes. Sospechas de vínculos con una organización externa. Se requería una investigación adicional sobre estos puntos. Sin embargo, debido a la repentina desaparición del director Morozov, la investigación fue suspendida. La enfermera asociada, Zoya Petrova, también renunció en ese mismo periodo. Su paradero era desconocido. Víctor Ivanovich y Ana se miraron. El rompecabezas comenzaba a encajar. Morozov no era solo un criminal, era parte de una organización más grande y utilizaba el hospital como base para sus experimentos ilegales. Zoya lo había descubierto y trató de advertirlo. Pero Morozov, aprovechándose de su embarazo, la amenazó. Finalmente Zoya tuvo que huir. ¿Pero por qué desapareció de repente?, preguntó Ana. Víctor Ivanovich continuó revisando las carpetas y finalmente encontró otra pista. Mira, en diciembre de 1999, se llevó a cabo una inspección policial en el hospital. ¿Policía?, preguntó Ana sorprendida. Sí. Recibieron una denuncia anónima. Y probablemente fue por eso que Morozov desapareció. ¿Una denuncia anónima?, murmuró Ana. Probablemente fue Zoya. Antes de irse, se despidió de la última manera posible, pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Qué era esta organización a la que estaba vinculado Morozov?
¿Y por qué 20 años después habían llegado hasta Zoya y María? Esa noche Ana le preguntó con cautela a su nieta. María, ¿recuerdas lo que decía ese hombre aterrador? María dudó un momento y luego respondió en voz baja. Él decía que buscaba lo que mamá había escondido. ¿Qué es lo que escondió? Preguntó Ana, intrigada. Sí, mamá escondió algo importante en algún lugar. Y si lo encuentra, me hará lo mismo que a mamá. El corazón de Ana latía con fuerza. Tal vez Zoya había dejado alguna evidencia. María, ¿tenía tu madre algunas cosas especiales? Quizás un lugar que ella amaba mucho, dijo María asintiendo. El collar de mamá. En la mariposa azul había algo. ¿Y qué había allí? Preguntó Ana. Un pequeño papel. Mamá decía que no debía perderlo bajo ninguna circunstancia. Sin perder tiempo, Ana llamó al doctor Orlov. Víctor Ivanovich, por favor, busca entre las cosas de Zoya, debe haber un collar azul con una mariposa. Al día siguiente Orlov encontró las pertenencias de Zoya en la sala de almacenamiento y en la reanimación. Y efectivamente entre ellas estaba el collar. Al abrirlo descubrió un pequeño papel doblado en su interior. Al desplegarlo el doctor palideció. En el papel estaban todas las pruebas contra la organización que había estado involucrada en actividades médicas ilegales durante los últimos 20 años. Había nombres, un esquema de toda la estructura y detalles de los crímenes que aún continuaban. En el centro de todo esto estaba el nombre del verdadero líder, la persona que aún estaba en libertad. Zoya había registrado todo antes de morir. Finalmente había llegado el momento de revelar la verdad. El papel del collar contenía información impactante. Un esquema completo de la organización de tráfico de órganos que había estado operando durante 20 años. Y el líder de esta red resultó ser nada menos que Grigori Sokolov, el actual presidente del Consejo del Hospital de la Universidad Estatal de San Petersburgo. El doctor Orlov leía las líneas con manos temblorosas. Desde 1999 hasta 2019, Sokolov había dirigido la red criminal. Pavel Morozov era solo un ejecutor. Sus víctimas eran pacientes sin familiares y personas de clases sociales desfavorecidas. En marzo de 2019, la enfermera Zoya Petrova se enteró de esto y comenzó a recopilar pruebas, pero la descubrieron y la eliminaron. La última línea impactó a Orlov más que ninguna otra. Siguiente objetivo, María. Los órganos de la niña ya están reservados para un comprador en el extranjero. Después de mi eliminación, planean secuestrar a María. Víctor Ivanovich se dirigió de inmediato a la policía, pero Sokolov ya había logrado escapar. No encontraron nada en su casa ni en el hospital. Ana y María estaban bajo protección en la comisaría, pero la preocupación no las abandonaba. Sokolov era una persona demasiado influyente y podría encontrar la manera de llegar a la niña. Días después, apareció la primera pista. Se sospechaba que Sokolov se escondía en su antigua casa de campo en las afueras de Madrid. La casa le pertenecía desde hacía 20 años y, según los investigadores, era allí donde llevaba a cabo sus operaciones secretas. Ana, junto con la policía, se dirigió allí. María fue llevada a un lugar seguro, pero había esperanzas de que en la casa pudieran encontrar pruebas. Al llegar, una ominosa tranquilidad envolvía el lugar. Afuera un perro estaba atado, ladrando lastimeramente mientras tiraba de su cadena. La policía registró minuciosamente la casa, pero Sokolov no estaba dentro. Sin embargo, en el sótano, se reveló una escena aterradora. Cámaras de congelación temporales, cuerpos no identificados. Ana casi vomita. ¿Cuántas personas inocentes habían muerto allí? En el segundo piso, encontraron algo aún más horrible. En una de las habitaciones, toda la pared estaba cubierta de fotos y expedientes de las víctimas. Entre ellos estaban las imágenes de Zoya y María. En la foto de Zoya había una gran cruz roja, y en la de María,
la anotación en proceso. Monstruos, susurró Ana, temblando de rabia. Pero lo más aterrador se descubrió en el ático. Allí se guardaban registros de décadas, ingresos por tráfico de órganos, correspondencia con compradores extranjeros, listas de víctimas. En esas listas había cientos de nombres de personas que fueron registradas como fallecidas por errores médicos o por causas desconocidas. Ana miraba esas listas y lloraba, preguntándose cuántas familias estaban de luto sin conocer la verdad. En un rincón del ático encontró algo más. Viejas cintas de casete. Tenían fechas y una inscripción, último mensaje. Ana insertó una en un viejo reproductor. La voz de Zoya resonó, fechada el 15 de marzo de 2019. Si alguien escucha esto, significa que ya no estoy viva. En los últimos meses he sido testigo de lo horrible. En nuestro hospital opera una organización de tráfico de órganos, dirigida por el presidente Sokolov y Pavel Morozov. Están matando a personas inocentes y vendiendo sus órganos. La grabación continuó. He recopilado todas las pruebas, transacciones, lista de compradores, información sobre las víctimas. Todo lo escondí en el collar de María. Si muero, espero que alguien lo encuentre algún día y la verdad salga a la luz. La voz de Zoya temblaba. Ahora están apuntando a María. Dicen que los órganos de mi hija ya están reservados para un comprador en el extranjero. Haré todo lo posible para protegerla, incluso si tengo que dar mi vida. Al final de la grabación, se escucharon sus sollozos. María, perdona que no pude protegerte, pero algún día la verdad será conocida, y entonces estarás a salvo. Mamá lo promete. La grabación terminó. Ana, con el rostro empapado en lágrimas, escuchó otras cintas. Eran los últimos mensajes de otras víctimas. Todos ellos como un testamento, dejados en la anticipación de su propia muerte. Fue entonces cuando Ana comprendió que Sokolov y su gente no solo se dedicaban al tráfico de órganos. Habían construido todo de tal manera que las víctimas nunca pudieran contar la verdad. Pero Zoya era diferente. Luchó hasta el final, tratando de proteger a su hija, y creía que algún día la verdad saldría a la luz. Suscríbete al canal.